Un hombre con cáncer terminal fue abandonado por su esposa y su hija. Meses después volvieron por la herencia, y no tenían idea de lo que les esperaba. Me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal. Muchas gracias. Carlos Fernández, de 52 años, se encontraba sentado en el consultorio de la doctora Ana, una amiga cercana de la familia y la médica que había cuidado de ellos durante años. El sol de la tarde iluminaba tenuemente el escritorio de madera frente a él, pero su corazón estaba hundido en una oscuridad que no podía describir. Ana lo miraba con seriedad, sosteniendo unos papeles que parecían pesar toneladas. Carlos sabía que algo no estaba bien, pero no estaba preparado para lo que iba a escuchar. «Carlos, los resultados no dejan lugar a dudas», dijo Ana, con un tono que intentaba ser profesional, pero que no podía ocultar la empatía. «Tienes cáncer de páncreas en una etapa avanzada. Según las imágenes, ha hecho metástasis en otros órganos. El pronóstico no es alentador. Con tratamiento podrías extender tu vida unos meses más, pero sin él, estamos hablando de 6 meses, quizá menos». Las palabras resonaron como una explosión dentro de su cabeza. Carlos intentó hablar, pero su voz no salió. Respiró hondo, sintiendo que el aire no alcanzaba a llenar sus pulmones. No era solo el miedo a la muerte, era el miedo a lo que dejaría atrás. La imagen de Laura, su esposa, y Valeria, su hija de 22 años, se formó inmediatamente en su mente. ¿Cómo iban a sobrevivir sin él? Había pasado toda su vida trabajando para darles una vida cómoda, construyendo desde cero una concesionaria de autos que era el orgullo de la ciudad. Y ahora, todo parecía desmoronarse. ¿Hay algo más que pueda hacer?, preguntó finalmente, con un hilo de voz. Ana negó con la cabeza, pero luego agregó algo que encendió una chispa de duda en su mente. «Carlos, hay algo extraño en tus análisis de sangre. Un nivel de marcadores no es común en pacientes con este tipo de cáncer. Podría ser una anomalía o algo más, pero lo ideal sería hacer más pruebas. Aunque entiendo si decides no seguir adelante con esto». Carlos, con la cabeza baja, simplemente respondió: «No importa, Ana. Ya tengo suficiente con esto». Pero mientras salía del consultorio, algo en esas palabras quedó resonando en su mente. El camino de regreso a casa fue silencioso y largo, aunque vivía a solo unos kilómetros. El tráfico de la ciudad parecía un recordatorio cruel de que, para el mundo, todo seguía como si nada, mientras que su vida se detenía. Cada semáforo en rojo era una pausa para reflexionar sobre su situación, y cada minuto que pasaba aumentaba su angustia. Cuando finalmente llegó a su casa, una residencia espaciosa y moderna en las afueras, se detuvo frente a la puerta principal durante varios minutos, incapaz de entrar. Al cruzar el umbral, escuchó las risas de Laura y Valeria provenientes de la sala. Por un momento, un destello de alivio recorrió su corazón. Tal vez podría enfrentar esto con su apoyo. Sin embargo, cuando entró y las vio juntas, algo le pareció fuera de lugar. Laura, al notar su presencia, rápidamente guardó unos papeles que estaban revisando. «Carlos, llegaste temprano», dijo con una sonrisa, aunque sus manos temblaban ligeramente. «Si yo terminé antes», respondió él, fingiendo normalidad. Observó cómo Valeria guardaba su teléfono apresuradamente y se dirigía a su habitación. Algo no estaba bien, pero no quiso presionar. Necesitaba tiempo para procesar lo que acababa de descubrir. Esa noche, en la soledad de su oficina, Carlos intentó reunir el valor para contarles la verdad. Abrió una botella de whisky que había estado guardando para una ocasión especial y se sirvió un vaso. Mientras el licor bajaba lentamente por su garganta, sus pensamientos comenzaron a oscurecerse. ¿Realmente estarían allí para él? Había algo en la actitud de Laura que lo inquietaba. Desde hacía meses, notaba cierta distancia en ella, pero siempre lo había atribuido al estrés o al tiempo que llevaban juntos. Abrió un cajón de su escritorio y sacó una foto antigua. Él, Laura y Valeria, sonrientes durante unas vacaciones en la playa. En ese momento, parecía que nada podía romper su unión. Pero ahora, con su diagnóstico pesando sobre él, la imagen se sentía como una reliquia de un tiempo que ya no existía. A la mañana siguiente, Carlos se levantó decidido a contarles la verdad. Durante el desayuno, Laura preparaba café mientras Valeria revisaba algo en su teléfono. Carlos observó la escena en silencio, tratando de grabarla en su mente como si fuera la última vez. Finalmente, carraspeó y dijo: «Necesitamos hablar». Ambas levantaron la mirada al mismo tiempo, con expresiones de curiosidad. «Tengo que decirles algo importante», continuó, mientras intentaba controlar el temblor en su voz. «Ayer fui al médico. Me hicieron unos estudios y bueno, el resultado no es bueno. Me han diagnosticado cáncer terminal. Me quedan 6 meses, tal vez menos». El silencio que siguió fue ensordecedor. Laura dejó caer la cuchara que sostenía,
y Valeria, con lágrimas en los ojos, simplemente susurró: «Papá, no puede ser». «Lo siento, pero es la verdad». No quería ocultárselos más tiempo. Laura se acercó y lo abrazó, pero algo en su gesto se sintió mecánico, distante. Valeria, en cambio, rompió en llanto y salió corriendo al jardín. Carlos permaneció inmóvil, sintiendo el vacío en su pecho crecer. ¿Era esto el apoyo que recibiría? Aunque las palabras de Laura eran de consuelo, sus ojos parecían estar en otra parte. Mientras Laura dormía, Carlos caminó hacia el balcón con un vaso en la mano. Observó las luces de la ciudad y se preguntó cómo sería desaparecer. ¿Lo recordarían con cariño? ¿O sería solo una figura que, al morir, se convertiría en un recuerdo lejano? En ese momento, tomó una decisión. Si iba a morir, lo haría asegurándose de que todo lo que construyó terminara en las manos correctas. Y si alguien intentaba aprovecharse de su situación, se encargaría de que no lo lograra. Antes de regresar a la cama, pasó junto al bolso de Laura, que estaba sobre la mesa. Algo sobresalía ligeramente: un recibo de una consulta legal reciente. Carlos frunció el ceño mientras lo guardaba en el cajón de su escritorio. No sabía qué significaba, pero estaba decidido a descubrirlo. Antes de continuar con la historia, me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal. Muchas gracias. El amanecer en casa de Carlos Fernández parecía tan rutinario como cualquier otro día, pero para él, las cosas habían cambiado profundamente. Se sentó frente a la ventana con su taza de café, observando el movimiento de los autos en la calle. Su mente estaba atrapada en la imagen del recibo de la consulta legal que encontró en el bolso de Laura. ¿Qué estaba planeando su esposa? Había intentado convencerse de que tal vez era solo una coincidencia, pero su instinto le decía que había algo más detrás. Cuando Laura y Valeria bajaron para el desayuno, Carlos decidió intentar observarlas con mayor atención. Laura parecía apurada, revisando constantemente su teléfono mientras cortaba la fruta. Valeria, en cambio, evitaba mirarlo directamente, como si el peso de la conversación del día anterior aún estuviera sobre sus hombros. «Papá, ¿cómo te sientes hoy?», preguntó Valeria finalmente, rompiendo el silencio. Sus ojos mostraban preocupación, pero Carlos notó algo en su tono. Era distante, como si la pregunta se hubiera hecho por obligación más que por genuino interés. «Estoy bien, hija. Gracias por preguntar. ¿Tú cómo estás?», respondió, tratando de mantener el tono ligero. Valeria aceptó sin mucho entusiasmo y volvió a mirar su teléfono. Carlos tomó un sorbo de café, intentando no dejarse consumir por la tristeza. Horas más tarde, mientras Carlos revisaba algunos papeles de la concesionaria, escuchó a Laura hablar por teléfono en la habitación contigua. La puerta estaba entreabierta, y aunque intentó no escuchar, las palabras de Laura lo congelaron. «Si ya hablé con el abogado, no sospecha nada. Pero necesito que esto sea rápido. No puedo seguir aquí mucho tiempo más». El corazón de Carlos comenzó a latir con fuerza. Su mente procesaba las palabras como cuchillos. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué no podía seguir haciendo? Laura continuó hablando, pero bajó la voz, y Carlos no pudo captar el resto de la conversación. Cuando Laura terminó la llamada y salió del cuarto, Carlos fingió estar enfocado en los documentos frente a él. Ella pasó junto a él y le dio una sonrisa rápida antes de salir hacia la cocina. Su expresión no mostró rastro alguno de lo que había dicho minutos antes. Carlos la miró alejarse, sintiendo como la desconfianza comenzaba a carcomerlo. Esa tarde, decidió salir a caminar por el parque cercano. Necesitaba claridad y un momento lejos de la casa que ahora sentía como un lugar lleno de sombras. Al llegar al parque, encontró a Valeria sentada en una banca, con la cabeza baja y lágrimas en los ojos. Se acercó con cautela y se sentó junto a ella. «¿Todo está bien, hija?», preguntó en voz baja. «No, papá, todo está mal. No sé cómo manejar esto, saber que vas a morir. No estoy preparada para perderte». Carlos la miró con compasión. Quiso decir algo que la consolara, pero sabía que no había palabras que realmente pudieran aliviar su dolor. «Entiendo cómo te sientes, Valeria. Créeme, no hay un solo momento en el que no piense en lo que está por venir. Pero no quiero que vivas con miedo. Quiero que recuerdes que, pase lo que pase, siempre estaré orgulloso de ti». Valeria lo abrazó, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. Sin embargo, Carlos notó algo extraño en su reacción. Era como si su angustia estuviera mezclada con culpa. Decidió no presionarla, pero su intuición le decía que Valeria también estaba guardando algo. Más tarde esa noche, Carlos revisó la caja fuerte donde guardaba sus documentos más importantes, incluido su testamento. Sabía que Laura tenía acceso a la combinación, pero decidió verificar que todo estuviera en su lugar. Mientras revisaba, notó que el testamento estaba ligeramente fuera de su sitio habitual, como si alguien lo hubiera movido.
No había pruebas de que faltara algo, pero el solo hecho de que alguien hubiera tocado esos documentos lo hizo sentir vulnerable. Cerró la caja fuerte con más fuerza de la necesaria, sintiendo como su confianza en Laura y Valeria se desmoronaba lentamente. A la mañana siguiente, mientras desayunaban, Laura mencionó casualmente que necesitaba salir para una reunión importante. Carlos, aún procesando lo que había descubierto, intentó parecer indiferente. ¿De qué se trata la reunión?, preguntó, fingiendo curiosidad. Solo asuntos del club social. Nada importante, respondió Laura sin mirarlo directamente. Carlos no insistió, pero tomó nota mental de su respuesta. Esperó a que ella saliera para tomar acción. Revisó el historial de llamadas en el teléfono fijo de la casa, buscando pistas sobre el abogado con el que Laura había estado en contacto. Encontró un número desconocido y lo anotó, decidido a investigar. Laura llegó más tarde de lo habitual. Al entrar, evitó la mirada de Carlos y se dirigió directamente al dormitorio. Él, fingiendo estar distraído en el sofá, decidió seguirla discretamente. La observó desde la puerta entreabierta mientras ella sacaba unos documentos de su bolso y los guardaba en un cajón de su tocador. ¿Cómo estuvo tu reunión?, preguntó desde la puerta, haciéndola sobresaltarse. Bien, solo cosas del club, como te dije, respondió rápidamente, tratando de sonar despreocupada. Carlos confirmó, pero no dijo nada más. Esa noche, mientras Laura dormía, Carlos abrió el cajón con cuidado. Encontró una carpeta con papeles legales, pero antes de poder examinarlos, escuchó a Laura moverse en la cama. Cerró el cajón rápidamente y volvió al sofá, su corazón latiendo con fuerza. El silencio de la madrugada fue interrumpido por el sonido de un mensaje en el teléfono de Laura. Carlos, sentado en la sala, observó cómo la luz del dispositivo iluminaba la habitación. Caminó hasta el teléfono, leyendo el nombre del remitente, Abogado Martínez. El mensaje decía: los documentos están listos. Llámame para coordinar los próximos pasos. Carlos sintió un nudo en el estómago. Ahora tenía la confirmación de que Laura estaba planeando algo, pero no sabía exactamente qué. La traición parecía estar cada vez más cerca, y aunque su cuerpo se sentía débil por la enfermedad, su mente comenzó a llenarse de una nueva determinación. Carlos despertó aquella mañana más cansado de lo habitual. El peso de las sospechas sobre Laura y Valeria había convertido cada segundo en una lucha interna. Mientras se levantaba con esfuerzo, escuchó el ruido del televisor encendido en la sala. Caminó lentamente hasta allí y encontró a Valeria en el sofá, con una manta cubriéndola y una expresión perdida mientras miraba la pantalla. ¿No dormiste bien, hija?, preguntó Carlos, tratando de conectar con ella. Valeria lo miró de reojo y luego bajó la mirada. No mucho. He estado pensando mucho en todo esto, papá, en cómo las cosas van a cambiar. Carlos se sentó junto a ella, sintiendo que era una oportunidad para hablar más profundamente. Es cierto que las cosas cambiarán, Valeria. Pero quiero que sepas que lo que más deseo es que sigas adelante, que seas fuerte. Todo lo que he hecho en mi vida ha sido por ti y por tu madre. Valeria confirmó, pero su expresión no cambió. Carlos notó un destello de culpa en sus ojos, pero decidió no presionarla. Quería que ella se abriera sola. Laura apareció en la sala minutos después, arreglada para salir. Llevaba una blusa impecable y un perfume que Carlos recordaba que solo usaba en ocasiones especiales. Se quedó de pie junto a la puerta, revisando su bolso. Tengo que hacer unos recados importantes hoy. No me esperen para el almuerzo, dijo sin mucho contexto. Carlos alzó una ceja, intentando que no notara su desconfianza. ¿Puedo saber de qué se trata? Solo cosas del club y algunas compras. No es nada importante, respondió Laura con una sonrisa breve, que para Carlos parecía más ensayada que genuina. Ella se despidió rápidamente y salió de la casa. Valeria, aún en el sofá, suspiró profundamente. Últimamente, mamá no para de salir. Parece que está evitando estar aquí, murmuró, casi como si hablara consigo misma. Carlos escuchó con atención, pero no quiso mostrar sus pensamientos. Se limitó a asentir, como si no le diera demasiada importancia. Sin embargo, por dentro, sus sospechas crecían como un incendio que no podía apagar. Esa tarde, Carlos decidió pasar tiempo en su oficina. Rebuscando entre algunos papeles viejos, encontró una carpeta con fotografías familiares. Allí estaban imágenes de cumpleaños, viajes y momentos felices con Laura y Valeria. Se detuvo en una foto de un viaje a la playa, donde las tres sonrisas parecían auténticas y llenas de amor. El sonido del timbre lo sacó de sus pensamientos. Al abrir la puerta, se encontró con Miguel, su amigo de la infancia, quien llevaba una bolsa de supermercado en la mano y una sonrisa cálida en el rostro. Pasé por aquí porque pensé que podrías necesitar algo, dijo Miguel, entrando con naturalidad. Gracias, amigo.
Realmente me alegra verte, respondió Carlos, sinceramente aliviado por la compañía. Ambos se sentaron en la cocina mientras Miguel comenzaba a desempacar las cosas que había traído. Hablaban de temas cotidianos, pero Carlos no pudo evitar expresar parte de su frustración. ¿Sabes, Miguel? A veces siento que estoy viviendo con extraños. Laura y Valeria están aquí físicamente, pero emocionalmente es como si estuvieran en otro lugar. No sé si es mi enfermedad o algo más, pero siento que me están escondiendo algo. Miguel lo miró fijamente, con un gesto que mostraba su preocupación. Carlos, sé que no es fácil para ellas procesar lo que está pasando, pero tienes derecho a sentirte apoyado. Si sientes que algo está mal, no te lo guardes. Habla con ellas, enfréntalas. Carlos confirmó lentamente, aunque sabía que no sería tan simple. Horas después, mientras Miguel se despedía y salía por la puerta, Carlos notó que Valeria bajaba las escaleras, hablando por teléfono. Su tono era bajo, pero la tensión en su voz era evidente. No sé si mamá tiene todo bajo control. Sí. Creo que él sospecha algo. Lo sé, solo espero que esto termine pronto. Carlos se quedó paralizado, escuchando las palabras de su hija. Cuando Valeria notó su presencia, colgó de inmediato. Estaba hablando con una amiga. Es complicado. Ya sabes, todo esto del estrés y demás, dijo con nerviosismo, evitando su mirada. Carlos fingió creerle y subió a su habitación, sintiéndose traicionado nuevamente. Cada pequeño detalle parecía confirmar que su familia estaba planeando algo a sus espaldas. Mientras Laura preparaba la cena, Carlos se acercó a la cocina con una expresión seria. Decidió probar un enfoque diferente, buscando respuestas sin ser demasiado directo. Laura, he estado pensando en algo. ¿Qué te parece si comenzamos a planificar un viaje? Algo para relajarnos los tres, lejos de todo este estrés, propuso. Laura lo miró sorprendida y luego forzó una sonrisa. Carlos, creo que no sería lo mejor ahora. Además, con todo lo que está pasando, sería difícil organizar algo así. ¿Difícil? No entiendo por qué. Podríamos buscar un lugar tranquilo, tal vez en la playa, como solíamos hacer, insistió Carlos, tratando de medir su reacción. No creo que sea una buena idea. Mejor esperemos a que las cosas se estabilicen, respondió Laura, cerrando la conversación con un tono firme. Carlos notó que ella parecía molesta por su insistencia. Decidió no presionar más en ese momento, pero su instinto le decía que Laura estaba evitando cualquier tipo de conexión emocional con él. Más tarde, cuando Laura salió de la cocina, Carlos revisó discretamente su bolso. Encontró nuevamente la carpeta con los documentos legales que había visto antes, pero esta vez tuvo tiempo de revisar su contenido. Dentro había papeles relacionados con propiedades y cuentas bancarias. Lo que más le llamó la atención fue un formulario que mencionaba una transferencia de bienes. El corazón de Carlos se aceleró mientras leía los detalles. Parecía que Laura estaba intentando reclamar ciertos activos a su nombre. Aunque no entendía completamente los términos legales, sabía que aquello no era una simple reorganización de cuentas. Guardó los documentos en su lugar antes de que Laura regresara, pero esa noche no pudo dormir. Cada pieza del rompecabezas comenzaba a encajar, y el resultado era más doloroso de lo que esperaba. El aire dentro de la casa se sentía cada vez más pesado. Carlos lo notaba en cada mirada evitativa de Laura, en cada respuesta distante de Valeria. Era como si sus presencias estuvieran allí por obligación y no por elección. Los días transcurrían llenos de silencios incómodos y tensiones que se acumulaban sin desbordarse, pero Carlos sabía que no podía durar mucho más. La mañana comenzó con un clima gris. Laura estaba en la cocina preparando café, moviéndose de manera mecánica, mientras Carlos la observaba desde el umbral de la puerta. Decidió que era momento de confrontarla, no con enojo, sino con honestidad. «Laura, tenemos que hablar», dijo con firmeza, rompiendo el silencio. Laura detuvo su movimiento, pero no se giró. «¿Hablar de qué, Carlos?», preguntó, con un tono de voz que buscaba evadir. «¿Sabes de qué? He notado cómo te alejas cada día más. No me mires como si no entendieras de qué hablo. Quiero saber qué está pasando, qué estás pensando», continuó Carlos, manteniendo la calma a pesar de la rabia que hervía en su interior. Finalmente, Laura dejó la taza sobre la mesa y se giró hacia él. Sus ojos, que una vez mostraron amor y complicidad, ahora reflejaban una mezcla de culpa y cansancio. «No es fácil para mí, Carlos. Ver cómo te consumes, cómo la enfermedad nos está quitando todo. No puedo cargar con esto sola», confesó, cruzando los brazos como si quisiera protegerse de lo que estaba por venir. Carlos dio un paso hacia ella, intentando encontrar la verdad en su mirada. «No te estoy pidiendo que lo hagas sola. Pero lo que sí te pido es que seas honesta. ¿Estás aquí porque quieres estar conmigo o porque sientes que es tu deber?». Laura bajó la mirada,
Su silencio fue la respuesta más clara que pudo dar. Horas más tarde, mientras Carlos intentaba organizar sus pensamientos en su oficina, Valeria irrumpió en la habitación con lágrimas en los ojos. «Mamá quiere hablar contigo. Dice que es urgente», dijo con voz quebrada, como si el peso de las palabras que llevaba consigo fuera demasiado para soportar. Carlos se levantó con esfuerzo, temiendo lo que estaba por venir, y siguió a Valeria hasta la sala. Allí estaba Laura, sentada en el sofá, con un sobre en la mano. Cuando Carlos entró, ella se levantó y lo miró directamente a los ojos. «Carlos, esto no puede seguir así. He tomado una decisión, y creo que es lo mejor para todos», comenzó Laura, sosteniendo el sobre como si fuera un escudo. Carlos sintió que su corazón se detenía. «¿Qué decisión, Laura? ¿Qué significa eso?» Ella respiró profundamente antes de responder. «Valeria y yo no podemos seguir aquí. Esto nos está destruyendo. No es justo para nadie», dijo, con una voz que intentaba sonar firme, pero que dejaba entrever su inseguridad. Carlos miró a su hija, buscando en ella algún rastro de apoyo, pero Valeria evitó su mirada. Sus manos temblaban, y parecía incapaz de articular palabra. «¿Te estás llevando a mi hija contigo? ¿Es eso lo que estás diciendo?», preguntó Carlos, con un tono que mezclaba incredulidad y desesperación. Laura confirmó lentamente. «Ella está de acuerdo conmigo. Carlos, esto no es un ataque contra ti. Es una forma de sobrevivir. No quiero que Valeria viva esto. No quiero que me consuma también. ¿Así es como lo llamas? Abandonar a alguien que siempre estuvo a tu lado, incluso en los momentos más difíciles. ¿Es esa tu definición de amor?», replicó Carlos, su voz aumentando ligeramente con cada palabra. Laura apretó los labios y desvió la mirada. «Lo siento, Carlos. Pero ya está decidido. Nos iremos mañana». El silencio en la casa fue más ensordecedor que nunca. Carlos se quedó despierto en la sala, mirando las sombras proyectadas en las paredes, incapaz de procesar completamente lo que estaba sucediendo. Pasada la medianoche, escuchó pasos suaves en la escalera. Valeria apareció en la penumbra, con los ojos hinchados de tanto llorar. «Papá, yo no quería que esto pasara», murmuró, deteniéndose a unos pasos de él. Carlos se giró hacia ella, con el rostro marcado por el cansancio y el dolor. «Entonces, ¿por qué lo estás permitiendo, Valeria? Eres mi hija. Siempre he hecho todo por ti. ¿Cómo puedes irte?». Valeria se desplomó en una silla cercana, abrazándose a sí misma. «No sé qué hacer. Mamá dice que es lo mejor, pero yo siento que estoy traicionándote. Lo odio, papá. Odio todo esto». Carlos se acercó a ella y la tomó de las manos. «Valeria, no necesito que me elijas a mí o a tu madre, pero sí necesito que seas honesta contigo misma. Si no quieres irte, dímelo. Lucharemos juntos, como siempre lo hemos hecho». Valeria comenzó a sollozar, pero no pudo responder. La culpa la consumía, y Carlos supo en ese momento que no podía obligarla a quedarse. Por la mañana, Laura y Valeria empacaron sus cosas en silencio. Carlos observó desde la puerta de su oficina, sin intervenir. Cuando terminaron, Laura se acercó a él con un papel doblado en la mano. «Esto es para ti. Es una explicación, aunque no sé si realmente la entenderás», dijo, dejándole la carta sobre el escritorio. Sin decir más, ella y Valeria se marcharon, cerrando la puerta detrás de ellas. Carlos se quedó allí, mirando la carta como si fuera un objeto extraño. Finalmente, la abrió. «Carlos, no tengo palabras para justificar lo que estoy haciendo. No soy lo suficientemente fuerte para enfrentar esto, y lo siento profundamente. Espero que algún día puedas perdonarme». Las palabras eran frías, impersonales. No eran las de alguien que realmente lamentaba sus acciones, sino las de alguien que intentaba aliviar su propia culpa. Carlos cerró la carta y la guardó en un cajón. No quería olvidarla, pero tampoco dejaría que lo definiera. Carlos despertó en su hogar envuelto en un silencio que parecía más denso con cada amanecer. Los días eran largos y pesados desde que Laura y Valeria se habían marchado. La casa, una vez llena de risas y movimiento, ahora parecía un mausoleo que guardaba los ecos de una familia que ya no existía. Pasaba horas mirando el techo, recordando los momentos felices que habían compartido, aunque cada recuerdo terminaba con una punzada de traición que se alojaba en su pecho. Un día, mientras intentaba distraerse revisando viejas fotografías, un sonido lo sacó de su letargo. El timbre de la puerta resonó en el vacío de la casa. Carlos, confundido, se levantó lentamente, casi temiendo quién podría estar al otro lado. Al abrir la puerta, encontró a Miguel, su amigo de la infancia, con una expresión firme y maletas en las manos. Junto a él estaba Isabel, su hija de 23 años, quien sostenía un ramo de flores con una sonrisa tímida. «Carlos,
no podíamos dejarte solo, dijo Miguel mientras cruzaba el umbral sin esperar invitación. Estás pasando por suficiente, y tú has sido como un hermano para mí toda la vida. No voy a permitir que termines tus días en soledad. Carlos quedó momentáneamente en silencio, intentando procesar lo que estaba sucediendo. Miguel, no tienes que hacer esto. No quiero ser una carga para nadie. ¿Carga? Carlos, tú me ayudaste cuando nadie más lo hizo. Cuando mi esposa murió, fuiste tú quien me devolvió las ganas de vivir. Es hora de que me permitas devolverte algo de todo lo que has hecho por mí, respondió Miguel con firmeza. Isabel aceptó, mostrando su apoyo. Aunque las palabras de su amigo eran sinceras, Carlos sintió un nudo en la garganta. No estaba acostumbrado a aceptar ayuda, pero el peso de la soledad que había cargado durante semanas lo hizo ceder. Dio un paso hacia un lado, permitiendo que Miguel e Isabel entraran en la casa. Desde el momento en que llegaron, el ambiente de la casa comenzó a cambiar. Miguel, con su humor despreocupado, lograba arrancar sonrisas de Carlos incluso en sus peores días. Isabel, por otro lado, tomó la responsabilidad de cuidar a Carlos como si fuera su propia misión. Preparaba sus comidas, organizaba su medicación y, sobre todo, se aseguraba de que tuviera compañía constante. Aunque al principio Carlos protestó, diciendo que no necesitaba cuidados, pronto comenzó a sentirse agradecido por la presencia de ambos. Una tarde, mientras Isabel preparaba la cena, Carlos se acercó a la cocina y se apoyó en el marco de la puerta. No sé cómo agradecerles esto. Yo estaba convencido de que no me quedaba nadie. Isabel se giró hacia él con una sonrisa cálida. Usted no tiene que agradecernos nada. Mi papá siempre me dijo que la familia no se trata solo de sangre, sino de quienes están dispuestos a quedarse cuando las cosas se ponen difíciles. Usted siempre estuvo para nosotros, y ahora es nuestro turno. Carlos no pudo evitar emocionarse ante las palabras de Isabel. Por primera vez en semanas, sintió que había esperanza y algo por lo cual seguir adelante. Los días comenzaron a tener un ritmo diferente. Miguel solía llevar a Carlos al jardín trasero, donde se sentaban a hablar sobre sus recuerdos de juventud. Las risas volvieron a resonar en la casa, y aunque Carlos sabía que su tiempo era limitado, cada día se sentía más lleno de vida. Sin embargo, la sombra de Laura y Valeria aún pesaba sobre él. No era tanto el dolor por su partida, sino el miedo a que pudieran intentar reclamar lo que quedaba de su legado. Una noche, mientras todos se reunían en la sala para ver un programa de televisión, Carlos decidió hablar. Miguel, Isabel, hay algo que necesito hacer, y necesito su ayuda. Miguel se inclinó hacia adelante, atento. Dime, hermano, lo que necesites. Quiero asegurarme de que, pase lo que pase, mi herencia quede en las manos correctas. No quiero que Laura o Valeria regresen y se lleven lo que no merecen. Ellas ya me abandonaron una vez. No les voy a dar otra oportunidad para traicionarme. Miguel confirmó lentamente. ¿Qué tienes en mente? Carlos explicó que planeaba ajustar su testamento y transferir la mayoría de sus bienes a Miguel e Isabel, quienes se habían convertido en su nueva familia. Miguel intentó protestar, diciendo que no necesitaban nada, pero Carlos fue contundente. Esto no se trata de ustedes. Se trata de proteger lo que construí con tanto esfuerzo. Quiero que mi legado quede en manos de personas que realmente lo valoren. Isabel, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Si eso es lo que quiere, estaremos aquí para apoyarlo. Pero también quiero que sepa algo. Lo más valioso que nos ha dado no son sus bienes, sino su confianza. Eso es lo que realmente importa. Carlos sintió un nudo en la garganta mientras escuchaba las palabras de Isabel. Por primera vez, sintió que había tomado la decisión correcta. En los días siguientes, Miguel acompañó a Carlos a la oficina de su abogado para hacer los cambios necesarios en el testamento. Durante la reunión, Carlos dejó en claro que quería que Miguel e Isabel fueran los principales beneficiarios, asegurándose de que Laura y Valeria no pudieran reclamar nada. También dejó un mensaje escrito para ambas, en el que expresaba su dolor por haber sido abandonado, pero también su decisión de seguir adelante sin ellas. Al salir de la oficina, Miguel puso una mano en el hombro de Carlos. Lo estás haciendo bien, hermano. Estoy orgulloso de ti. Carlos sonrió levemente, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Sabía que aún quedaban muchas emociones por enfrentar, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de su destino. Mientras se preparaban para cenar, el timbre de la puerta volvió a sonar. Isabel fue a abrir y regresó con un sobre en la mano. «Es para usted», Carlos dijo, entregándoselo. Carlos abrió el sobre con manos temblorosas y encontró una carta de Laura. Al leer las primeras líneas, su expresión se endureció. Laura escribía que ella y Valeria planeaban regresar a la ciudad para resolver algunos asuntos pendientes. Aunque no lo decía directamente,
Carlos sabía exactamente lo que significaba. Estaban interesadas en su herencia. Miguel, al notar el cambio en la expresión de Carlos, preguntó: ¿Cómo estás? Carlos levantó la vista, sosteniendo la carta con firmeza. No voy a permitir que regresen y destruyan lo que queda. Esta vez, estaré preparado. Mientras Miguel asentía con una expresión seria, Isabel se acercó y le dio un suave apretón en el brazo. No estás solo en esto. Vamos a enfrentarlo juntos. Carlos miró a Miguel e Isabel, sintiendo una gratitud que no podía expresar con palabras. Por primera vez, no solo tenía una familia, sino también un ejército dispuesto a luchar por él. La calma que Carlos había comenzado a construir junto a Miguel e Isabel se vio perturbada cuando, días después de recibir la carta de Laura, escucharon un auto estacionarse frente a la casa. Desde la ventana del salón, Miguel pudo reconocer a Laura y Valeria descendiendo del vehículo. Ambas lucían impecables, pero había algo en sus gestos que parecía calculado, como si sus movimientos fueran parte de un guión bien ensayado. Carlos, al verlas, respiró profundamente, intentando calmar el torbellino de emociones que empezaba a surgir en su interior. Miguel le puso una mano en el hombro. Recuerda, Carlos, no tienes que enfrentarlas solo. Aquí estamos contigo. Carlos confirmó, pero su mandíbula estaba tensa. Sabía que esta confrontación era inevitable, pero no imaginaba cuánto dolor le provocaría volver a verlas. Cuando Laura y Valeria entraron al salón, lo primero que hicieron fue mirar a Miguel e Isabel con expresiones de incomodidad. Laura se dirigió directamente a Carlos, ignorando por completo a los demás. Carlos, necesitamos hablar contigo a solas. Todo lo que tengas que decirme, lo puedes decir aquí, respondió Carlos con frialdad. Su tono no dejaba espacio para negociaciones. Valeria intentó suavizar la situación, acercándose con una sonrisa que parecía forzada. Papá, solo queremos asegurarnos de que estás bien. Hemos estado pensando en ti y queríamos pasar tiempo juntos, como familia. Carlos no pudo evitar reír amargamente. ¿Así es como lo llaman ahora? Porque cuando más los necesité, la familia me dio la espalda. Laura cruzó los brazos, claramente irritada. No vinimos para discutir el pasado, Carlos. Hemos estado pasando por muchas cosas también, y simplemente no pudimos manejar todo lo que estaba ocurriendo. Lo entiendo perfectamente, dijo Carlos, con una mezcla de sarcasmo y tristeza. Manejar la vida lejos de mí debía ser muy difícil, especialmente cuando dejaron a alguien que estaba enfrentando su muerte en soledad. La tensión en el aire era palpable. Miguel, que hasta ese momento había permanecido en silencio, decidió intervenir. Si vinieron aquí para buscar una reconciliación, van a tener que hacer algo mejor que esto. Carlos no merece más mentiras. Laura lo fulminó con la mirada, pero antes de que pudiera responder, Carlos levantó una mano para detenerla. Sé exactamente por qué están aquí. No hace falta que sigan fingiendo. Valeria abrió la boca para protestar, pero Carlos continuó, su voz ahora cargada de una firmeza que no había mostrado en meses. Vinieron porque saben que estoy muriendo. Vinieron porque esperan que después de haberme abandonado, aún tengan derecho a algo. Laura pareció tensarse, y Valeria bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad en los ojos de su padre. Carlos, no es lo que piensas, intentó decir Laura, pero su tono vacilante la traicionó. ¿No es lo que pienso? Entonces, ¿por qué tienes abogado? ¿Por qué hablaste de documentos de la casa? ¿Por qué te preocupaste tanto cuando mencioné mi testamento? Carlos se levantó lentamente, apoyándose en la mesa, y fijó su mirada directamente en Laura. Dime, Laura, ¿cuánto vale para ti lo que construí con mi esfuerzo? ¿Cuánto vale para ti todo lo que sacrificamos juntos? El silencio que siguió fue ensordecedor. Laura no pudo responder, y Valeria parecía estar al borde de las lágrimas. Más tarde ese mismo día, el abogado de Carlos llegó a la casa para realizar la lectura oficial del testamento frente a todos los involucrados. Laura y Valeria intentaron mantener una postura neutral, pero su incomodidad era evidente. Miguel e Isabel se sentaron a cada lado de Carlos, brindándole el apoyo que necesitaba. El abogado comenzó a leer el documento con un tono profesional y calmado. Carlos había dejado instrucciones claras. La mayor parte de su patrimonio, incluida la casa y la concesionaria, serían transferidos a Miguel e Isabel en reconocimiento de su lealtad y cuidado incondicional. Laura y Valeria recibirían únicamente una pequeña suma para cubrir sus necesidades básicas, acompañada de una carta personal que Carlos había escrito. Cuando el abogado entregó la carta a Laura, ella la abrió con manos temblorosas. Las palabras de Carlos eran directas y dolorosamente sinceras. Laura y Valeria, lo único que siempre quise fue una familia que estuviera conmigo en los momentos difíciles, así como yo estuve con ustedes. Me dolió profundamente ver cómo eligieron abandonarme cuando más las necesitaba.
Este testamento no es un castigo, sino un reflejo de las decisiones que tomaron. Espero que algún día encuentren la paz y comprendan el valor de la lealtad y el amor verdadero. Laura cerró la carta con un suspiro pesado, mientras Valeria intentaba contener las lágrimas. Miguel, al ver la incomodidad de ambas, se inclinó hacia Carlos y susurró: «Creo que las has dejado sin palabras, hermano». Carlos aceptó, aunque no parecía haber alegría en su expresión. Solo había una calma resignada. Tras la lectura del testamento, Laura intentó hablar con Carlos en privado, pero él se negó. «Todo lo que tenía que decirte ya está en esa carta. Si buscas redención, no la encontrarás aquí. Ahora, debo enfocarme en lo que me queda de vida, y no pienso desperdiciarlo con arrepentimientos tardíos». Laura y Valeria finalmente se marcharon, dejando una estela de silencio en la casa. Miguel e Isabel, aunque sabían que Carlos había tomado la decisión correcta, también notaron que el encuentro había dejado una marca en él. Mientras Isabel limpiaba los platos en la cocina, Carlos se acercó y le dijo en voz baja: «Gracias por estar aquí, Isabel. No sé cómo hubiera enfrentado esto sin ustedes». Isabel sonrió, dejando el plato en el fregadero para tomar la mano de Carlos. «Usted nos enseñó lo que significa la verdadera familia. Esto es lo menos que podemos hacer». Carlos la miró con ojos brillantes, agradecido de haber encontrado un nuevo tipo de amor y lealtad en su vida, aunque fuera en sus últimos días. Mientras Carlos encuentra paz en su decisión, Laura y Valeria enfrentan las consecuencias de sus acciones. Al mismo tiempo, Miguel e Isabel comienzan a planear cómo honrar el legado de Carlos, asegurándose de que su memoria y valores permanezcan vivos incluso después de su partida. Con el testamento resuelto y el cierre de uno de los capítulos más dolorosos de su vida, Carlos se dedicó a los días que le quedaban con una serenidad que antes le parecía inalcanzable. Aunque el peso de la traición de Laura y Valeria seguía presente, lo que realmente ocupaba su mente era cómo asegurarse de que todo lo que había construido tuviera un propósito duradero. Miguel e Isabel eran ahora mucho más que simples compañeros. Se habían convertido en una familia real, una familia que Carlos había encontrado en el momento en que más los necesitaba. Su conexión con ellos no solo había llenado los vacíos de su vida, sino que también le había dado una nueva perspectiva sobre lo que realmente importaba. Una tarde, mientras Carlos descansaba en su sillón favorito, observando las montañas a través de la ventana, Miguel entró al salón con una caja de madera. La colocó sobre la mesa y dijo: «Carlos, encontramos esto mientras organizábamos los papeles de la concesionaria. Creímos que querrías revisarlo». Carlos observó la caja con curiosidad y, al abrirla, encontró viejas fotografías, cartas y bocetos que había hecho durante los primeros años de la empresa. Entre los objetos, había una lista de empleados que lo habían acompañado desde el principio. Ver esos nombres le recordó cuánto había significado para él construir algo desde cero, no solo por el éxito financiero, sino por las relaciones que había formado en el proceso. «¿Sabes?», dijo Carlos, sosteniendo una foto de un grupo de empleados sonrientes frente a su primera tienda. «Esto era lo que realmente valía la pena. No los autos, ni el dinero, sino la gente. Ellos confiaron en mí, trabajaron duro y me ayudaron a construir algo que trascendiera». Isabel, que estaba sentada en un sofá cercano, le sonrió. «Eso es lo que queremos hacer, don Carlos. Queremos que todo lo que usted comenzó siga ayudando a las personas. Su legado puede ser más que una empresa, puede ser una esperanza para otros». Carlos confirmó, emocionado por las palabras de Isabel. «Tienes razón, Isabel. Y creo que ya sé cómo podemos lograrlo». Con la ayuda de Miguel e Isabel, Carlos decidió convertir su concesionaria en algo más que un negocio. Transformaron una de las sucursales en un centro comunitario para capacitar a jóvenes en mecánica y administración, ofreciéndoles oportunidades que él mismo habría deseado cuando era joven. Aunque Carlos no podía supervisar personalmente cada detalle, delegó el proyecto a Miguel e Isabel, confiando plenamente en su visión y su corazón. El día de la inauguración, Carlos asistió en silla de ruedas, rodeado de los pocos amigos que aún quedaban de su vida anterior. Miguel ofreció un discurso, destacando la importancia de la lealtad, el trabajo duro y el valor de no abandonar a quienes más nos necesitan. Pero el momento más emotivo llegó cuando Isabel tomó la palabra. «Hoy no solo celebramos el inicio de un nuevo proyecto, sino también la vida de un hombre que nos enseñó que la familia no siempre es de sangre. Don Carlos nos mostró que, incluso en los momentos más oscuros, hay luz y estamos dispuestos a abrir nuestro corazón. Este lugar es un reflejo de su amor por las personas y su deseo de hacer del mundo un lugar mejor». Los aplausos llenaron el salón, y Carlos, visiblemente conmovido, dejó escapar una lágrima mientras Isabel se inclinaba para abrazarlo. Mientras tanto, Laura y Valeria enfrentaban las consecuencias de sus decisiones.
Aunque el testamento les había dejado poco, lo que realmente las afectaba era el vacío emocional que Carlos había dejado en sus vidas. Valeria, en particular, comenzó a reflexionar profundamente sobre su comportamiento. Por primera vez, sintió la necesidad de buscar un cambio real en su vida. Un día, Valeria apareció en la puerta del centro comunitario, con una expresión de arrepentimiento sincero. Miguel fue quien la recibió. «¿Qué haces aquí?», le preguntó, aunque su tono no era hostil. «Quiero ayudar», respondió Valeria. «Sé que lo que hicimos estuvo mal, y no espero que me perdonen, pero quiero hacer algo para honrar a mi papá. Necesito hacerlo». Miguel la observó durante unos segundos antes de asentir. «Si realmente estás dispuesta a trabajar, entonces hay un lugar para ti aquí. Pero tendrás que demostrar que hablas en serio». Valeria se convirtió en voluntaria en el centro, trabajando arduamente para demostrar que su arrepentimiento era genuino. Aunque Isabel se mostró distante al principio, poco a poco comenzó a ver en Valeria un verdadero deseo de redimirse. En sus últimos días, Carlos disfrutó de la paz que había logrado construir a su alrededor. Una tarde, mientras descansaba en el jardín, Isabel le entregó una carta que había encontrado en la caja de recuerdos. Era una carta que él mismo había escrito muchos años atrás, dirigida a una versión más joven de sí mismo. Leyó las palabras con una sonrisa melancólica. «Nunca olvides por qué comenzaste. El éxito no se mide en dinero, sino en el impacto que tienes en las vidas de los demás. Si alguna vez pierdes el rumbo, vuelve a tus raíces y recuerda que lo más importante es amar y ser amado». Carlos cerró los ojos, sintiendo que había cumplido con esa promesa. Días después, Carlos falleció rodeado de Miguel, Isabel y otros amigos cercanos. Su partida no fue recibida con tristeza, sino con gratitud por la vida que había vivido y las lecciones que había dejado. En el funeral, Isabel leyó un poema que Carlos había escrito durante sus últimos días. «El amor que damos es lo único que perdura, más allá del tiempo, más allá de la muerte. No llores por lo perdido, sino sonríe por lo vivido, porque en cada acto de bondad, allí estoy contigo». Laura y Valeria, que también asistieron, no pudieron evitar llorar al escuchar esas palabras. Sabían que nunca podrían deshacer el daño que causaron, pero ambas se comprometieron a honrar la memoria de Carlos de la mejor manera posible. El legado de Carlos continuó a través del centro comunitario y las vidas que transformó. Miguel e Isabel trabajaron incansablemente para mantener viva su memoria, mientras que Valeria, en su búsqueda de redención, se convirtió en una defensora del proyecto, ayudando a jóvenes a encontrar su camino. Carlos Fernández dejó este mundo con la tranquilidad de haber vivido con propósito, y su historia se convirtió en un recordatorio eterno de que la verdadera riqueza no se encuentra en lo material, sino en el amor y la lealtad que compartimos con los demás. Gracias por quedarte hasta el final de esta increíble historia. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. También te recomiendo ver el vídeo que aparece en pantalla para seguir descubriendo más historias sorprendentes. Te aseguro que te vas a sorprender. Nos vemos en el próximo vídeo.